Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo video, espero que estén muy bien. En el videito de hoy les traigo el unboxing y el review de la licuadora por inmersión que pedí en Temu. Esta la vimos en el unboxing pasado, esta es parte de los regalos que me di yo misma de Temu. Ustedes saben que yo pedí una licuadora personal que es de esta misma marca y esta me salió en las recomendaciones de compra y yo dije, yo lo quiero porque yo necesitaba un procesador. Dije, este me va a venir perfecto ya que tienes 5 herramientas en una. Tienes un batidor de mano, tienes la licuadora de inmersión, tiene el procesador y tiene otra que es para tú espumar la leche, que yo no sé si la voy a usar mucho, pero la tiene. Y lo que más me encantó fue este color rojo precioso que tiene esta herramienta. Yo no tengo herramientas rojas en mi cocina, pero esta está bellísima. Así es que por eso me encantó muchísimo. Como ustedes pueden ver, estas son las piezas que trae. La cajita trae también su manual y yo les voy a contar en 3 ocasiones que utilicé este batidor y les voy a contar mi experiencia y qué tal me fue utilizándola en esas 3 recetas. Para la primera prueba que hice con el procesador, lo hice con carne ya cocida, es decir, pollo que estaba en la nevera, porque quería procesarlo para hacer unos taquitos o hacer cualquier rellenito y guardarlo aquí en la nevera. Pues lo utilicé en una velocidad media. Tiene 12 velocidades y tiene 2 pulsadores, uno para la velocidad regular y otro para velocidad turbo. Yo primero lo hice en el regular, a ver qué tal, pero como tenía mucha cantidad, pues entonces subí un poquito la velocidad y presioné el turbo y señores, esto se procesó en segundos básicamente. Yo dije, déjame yo dejarlo así como está, porque si yo continúo presionando este botón, esto va a quedar pulverizado básicamente. Lo cual ahora pienso que estamos cerca ya en Navidad y posiblemente pueda hacer hasta pastel en hojas, es decir, licuar los vegetales aquí, los víveres que se licuan para hacer los pasteles en hojas. Un éxito. Yo no lo sé hacer, pero bueno, ya tengo la herramienta, así es que quizá la curiosidad algún día me lleve hasta allá. Pero bueno, así quedó el resultado del pollito. El pollito quedó bien procesado, bien trituradito. Creo que me hubiese gustado un poquitito más entero, aunque quedaron algunos pedacitos enteros por aquí y por allá, pero fue porque yo no lo moví en el proceso. Pero en realidad funciona muy bien. En esta se ganó su 10 de 10. La próxima receta que hicimos mi hija y yo fue un suspiro o un merengue, un suspirito dominicano o un merengue italiano, suizo, no sé cómo ustedes lo conozcan, pero es este que es batiendo las claras de huevo y echándole almíbar o azúcar. En este caso lo hicimos con almíbar. Batimos muy bien. Yo creo que no me ayudó un poco el envase que utilicé en el momento. Y también que hice un reguero fenomenal, es decir, se estaba chispoteando todo por fuera, lo cual eso no me gustó. Siento que para batir hay que tener su lugar o su envase, porque es un poquito incómodo tú tener la batidora arriba agarrada y estando presionando el botón, es decir, como que es un poquito incómodo el jueguito que tienes que hacer ahí. Quizás para hacer batidos más largos que conlleven más tiempo, pues no sea tan recomendable este tipo de batidora, es decir, es mejor una de las manuales que tú le colocas su velocidad y ella bate solita. Entonces, para eso no es que me va a gustar tanto este batidor, pero al final el resultado fue óptimo, bello, riquísimo, nos gustó cómo quedó y realmente no tardó tanto en hacerse, es decir, se hizo bastante rápido. Y la verdad que se hizo bastante rápido, es decir, no duramos ni 5 minutos en esto y de una vez lo logramos. Creo que en la próxima nos va a salir un poco mejor y vamos a hacer menos reguero, claro está. Pero sí nos encantó. Hicimos algunas decoraciones con el suspiro para comer, ¿no? Lo pusimos hasta en el moldecito que pedí también en el unboxing de Temu, que es de un arbolito de Navidad. Y luego nos lo comimos con un pedacito de pastel. Muy rico todo. Y por último, para probar la batidora por inmersión y también el procesador, quise procesar algunas verduras para hacer un sazón y tenerlo aquí guardadito en mi nevera. Ustedes saben que es un poquito complicado a veces tú licuar las verduras o los cilantros en la licuadora regular
porque se quedan amarrados abajo en las cuchillas. Entonces eso te da es un poquito tedioso licuarlo ahí. Y pienso que aquí de verdad que me va a salir un poquito más fácil, pensaba yo. Pero en realidad no me salió tan fácil porque yo no empecé a incluir los ajíes primero en la base para crear esa base líquida que se necesita para que todo lo demás quede ya licuado. Pero bueno, a pesar de eso se pudo licuar, pude procesar los vegetales tanto en el procesador como en la licuadora por inmersión. También hice una prueba con la licuadora por inmersión con otro alimento, es decir, con una salsa para pizza, que lamentablemente no la pude grabar, pero sí funcionó bastante bien. La utilicé directamente en el sartén con la salsa caliente y se trituró. Tardó como un poquito, siento yo, pero sí funcionó. Me gustó también esa parte. Aquí, como ustedes pueden ver, me costó un poquito triturar con la batidora de inmersión los vegetales, por lo mismo que le mencioné, de que como no tenía la base como un poquito húmeda, pues fue un poquito difícil agarrar los cilantros y eso, pero después que se agarraron los ajíes y se comenzó a hacer un poquito más líquida la mezcla, pues fue más fácil ya triturarlo. También yo debo utilizarlo en la velocidad turbo y yo creo que yo lo estaba utilizando en la velocidad normal, por eso también me costó un poquito más. Pero luego de unos momentitos aquí moviéndola por aquí por allá, pues entonces se logró triturar todo. Yo les voy a enseñar también cómo quedó ya también en el procesador, que luego de que la base se hizo un poquito húmeda ya se trituró bastante bien. La verdad que yo quedé bastante contenta con el resultado. Tengo que tomar la práctica, claro está, para que me sea más fácil. Y así quedó, así como lo ven en el videito de hoy. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Me alegra haberles compartido esta herramienta con ustedes y que ustedes han pasado un ratito aquí conmigo. Gracias y nos vemos en el próximo video. Bye bye.